Esos principios, y esto es lo que vamos a hacer por los próximos minutos, esos principios nos llevan a pensar en la importancia de estos mandamientos. Y estos mandamientos que son trascendentales, que van a ser la verdad, que van a ser la base del Evangelio, que van a ser exactamente lo que Cristo viene a cumplir o viene a satisfacer a Dios. Cuando Él cumple los mandamientos, Cristo los va a encarnar, Cristo los va a manifestar. Es ahí donde me hizo pensar esta semana de diferentes maneras la importancia de ellos, porque mi deseo de que estemos estudiando estos textos de la Biblia o de Dios es que sintamos el peso de ellos. Y cuando digo el peso, la responsabilidad, es lo que me pasó esta semana, porque esta semana, el jueves, nosotros como iglesia pertenecemos a una asociación, pertenecemos como a una agrupación de 135, 140 iglesias en el Valle de Texas. Y cuando digo valle, estoy hablando desde Brownsville hasta cerca de Falfurrias, y para acá, para lo que viene siendo el poniente o el oeste, vendría siendo como hasta Falcon Heights, allá rumbo para Laredo. Y en totalidad somos como 130. El jueves fue la reunión anual de la asociación. Las iglesias vienen, típicamente son pastores, y en fin, es una celebración, es un culto especial. Pero cuando yo llegué y me dieron el volante de la reunión, yo me di cuenta que el volante decía, al principio, en el encabezado, decía: esta es la reunión anual 106. En otras palabras, cada año hay una, entonces por 106 años la asociación ha existido. La única cosa que me llamó la atención, lo cual no esperaba que fueran 106, es que en esas reuniones típicamente un servidor, yo soy uno de los chavos, de los jóvenes, ya ando pegándole los 45, así es que ya básicamente llevo la mitad muerto ya, porque si morimos a los 80 ya nomás estoy medio muerto. Pero entonces yo veo este grupo de pastores y yo digo, ok, el problema con el cuadro que estoy viendo, si yo soy de los chavos o de los jóvenes en esta reunión, es que en los próximos 20 años muchos de los pastores que estamos aquí no vamos a estar por enfermedad o porque vamos a morir. Y mi pregunta es, ¿quién nos va a sustituir? ¿Quién va a llevar este legado y continuarlo? Esa fue mi primera pregunta. 106 años. Porque aparentemente nosotros como pastores o como líderes, como iglesias, estamos aquí porque alguien cargó con ese legado. Eso fue el jueves. El sábado, ayer, me invitaron a predicar a una iglesia donde celebraron no 106, pero 108 años de vida. Y volví a sentir lo mismo, ese peso de decir, ok, es importante que estemos aquí, gracias a Dios. Inclusive hubo un video donde ponen las fotos de los pastores cuando inició la obra. Y inclusive esta iglesia en Brownsville realmente es una de los pioneros en la llegada del evangelio aquí y aún a México. En fin, una iglesia importante, 108 años, lo cual implica que cuando la asociación fue fundada, esa iglesia andaba en los Terrible Twos. Tenía 2 años de vida, 108, 106. Pero luego me acordé porque en mi oficina yo tengo esta taza, pero es esta taza, la cual no he lavado, pero necesito lavarla. Pero esta taza tiene el logo de la celebración que se llevó a cabo el año que yo llegué a esta iglesia. Yo llegué a esta iglesia en enero del 2013. Y si ustedes observan esta taza, y aquí hay algunas en la iglesia, es la taza que se hizo o el logo que se creó porque ese 2013 celebró la iglesia su centenario, esta iglesia. Entonces, si cumplimos 100 años en el 2013, este próximo mes cumplimos ¿cuántos años? 104. Entonces, una vez más, en mi mente pienso, jueves 106 años, sábado 108, próximo mes son 104. Y mi pregunta fue, y se las hice el jueves cuando participé en la reunión de la asociación, se las dije anoche y se las digo a ustedes en esta mañana. Si todos sin excepción somos interinos, ¿saben qué es la palabra interino? Es lo opuesto a permanente. Yo soy un pastor interino, yo no estoy aquí permanente. ¿Sí o no? No estoy diciendo que ya me voy, estoy diciendo que no voy a estar aquí para siempre. La verdad es que no quiero estar aquí para siempre. Yo quiero ir con Cristo un día. Pero bueno, el punto es este. El punto es de que tú como padre, tú no eres permanente. Como esposa, no eres permanente. Un día no vas a estar aquí. Inclusive, lo atractivo del evangelio es que el apellido o el contacto de sangre eventualmente se acaba, ¿no es cierto? En el cielo no va a haber parentesco por apellido, porque es mi hijo, mi nieto. Eso no va a existir. Lo único que va a persistir, por mucho que me encanta apellidarme Muñiz y veo a mi esposa y a mis hijos con el mismo apellido y me encanta eso y que mis hijos llevan mi ADN, eso va a desaparecer un día.
Todo eso es temporal. La pregunta es, ¿cómo le hacemos? Y aquí es a donde vamos. ¿Cómo le hacemos como generación, en este caso los 10 mandamientos, de llevarlos a un principio, porque son verdad, es un principio, son inmovibles, van a seguir siendo verdad el día que no estemos aquí, el día que esta iglesia llegue a celebrar sus 200 años y Cristo no ha venido y tenga una tacita diferente? Esos principios van a seguir siendo una realidad. Pero ¿cómo le hacemos para tomar esos principios y hacerlos valores? Ponerlos en el concepto de moralidad. Y eso es lo que me viene a la mente, y eso se los dije ayer con respecto a esto, porque cuando pensamos en el cinto de seguridad, cuando fue introducido a Estados Unidos, el cinto de seguridad, el seatbelt, fue introducido como una ley. Hasta hoy sigue siendo una ley, pero hoy en día no nada más es una ley. Mi hermana trabajó por años en el Child Protective Service, que es lo que protege a los niños. Y mi hermana, su trabajo era llegar a la escena después de un choque de carros donde involucraba niños accidentados porque sus papás no le pusieron el cinto de seguridad. El niño de 5 años, de 7 años salía volando y con su cabeza rompía el parabrisas por el impacto. Y mi hermana platica esas historias trágicas porque típicamente mueren esos niños cuando sucede un accidente. Pero el punto es este, el punto que el cinto de seguridad en nuestro tiempo, en nuestra nación, si ustedes llegan a ver a una mamá con un niño de 3 años, 5 años, 7 años, todo hiperactivo en el asiento de atrás, brinque, no pensamos solamente en que va a recibir una multa. Pensamos en que si hay un accidente, ese niño no la va a platicar. ¿Me explico? Entonces, lo que traducimos en nuestra mente es que la mamá no está violando la ley nada más, está siendo negligente, no ama a sus hijos, porque no está enforzando lo que es un principio o una ley, pero se ha convertido en un valor. Entonces, cuando se trata de la palabra de Dios o de estos mandamientos, la pregunta que quiero que nos hagamos y que pensemos es ¿cómo tomamos esto que siempre va a ser un principio, pero no siempre se ve como un valor? No siempre lo conectamos con moralidad. Inclusive el argumento de la generación que vivimos hoy en día es que nuestra generación no necesariamente se opone a esto, pero ven esto como una opción entre múltiples opciones. Hay una universalidad donde no necesariamente lo que dice este libro determina cómo proceso la vida, cómo proceso un evento como el de Las Vegas, cómo proceso un evento cuando mi casa es destruida como en California con los incendios, o cuando mi casa o mi negocio no existe porque entró Harvey, o si vivo en la Ciudad de México se derrumba todo y mi hijo hasta la fecha no lo encontramos. ¿Cómo proceso esas tragedias? ¿Lo determina este libro? O en este caso, tengo nada más la versión o el principio de lo que la Biblia enseña, pero está muy lejos de la realidad en la cual estoy viviendo hoy en día. Entonces, ¿cómo le hacemos al respecto? Una cosa que quiero reconocer o dar crédito a estas instituciones de 106, 108, 104 nosotros, es de que lo que nos ha caracterizado es la cuestión de la perseverancia. Y eso lo aplaudo. 104 años, la vida de esta iglesia es una bendición y hoy nosotros disfrutamos de ello porque ha habido hombres y mujeres que ellos fueron los que construyeron esto, edificaron esto. Nos toca a nosotros ahora pensar en los que vienen por delante. Pero esta cuestión de la perseverancia, esta cuestión de no darnos por vencido, aun cuando tenemos una generación que está batallando para hacer la conexión de esto, ¿sí? El perseverar, nosotros lo entendemos como uno de los valores importantes donde no nos rindamos. El evangelio o el continuar la práctica de estos 10 textos o mandamientos es que van a seguir siendo efectivos y tienen que seguir siendo efectivos a través de las generaciones que vienen. El reto ahora, y aquí es donde quiero que piensen conmigo, es de que esta perseverancia de nosotros creemos que está basada o es el producto de la seguridad que trae Cristo al creyente. En el contexto de nuestra denominación como cristianos y como bautistas, creemos en la doctrina de que la salvación no se pierde. Eso implica que una persona cuando acepta a Cristo es salvo y es salvo para siempre. La única cosa que yo siempre he argumentado es que la pregunta no es si el cristiano o el creyente pierde la salvación. La pregunta correcta es si Cristo puede perder uno de los suyos. Y la respuesta es no. A Cristo no se le va a ninguno de los suyos. Entonces, eso implica que todos aquellos que no perseveran hasta el fin es porque nunca fueron de Cristo. ¿Sí ven lo que está haciendo aquí?
Es simple esto, ¿no? No tiene mucha ciencia. Y esto está basado en el libro de Hebreos, en un contexto de mucha persecución, donde la gente estaba, como luego decimos, tirando la toalla o estaban desertando la fe. Toda persona que deserta es porque simplemente parecía ser salvo, pero simplemente nunca lo fue. Ok, esto que estoy mencionando aquí, que es parte del contexto de principio con valor, es algo que este próximo, ¿qué día es hoy? Hoy es 15, ¿verdad? Entonces, dentro de 16 días, que viene siendo que el 31 de este mes, ¿alguien sabe lo que celebramos como evangélicos? El 31 de octubre, aparte de Halloween, está bien, traigan dulces, no hay problema, pero el 31 de octubre celebramos los 500 años, hablando de aniversarios, de la Reforma. Esta reforma es simplemente que hace 500 años, especialmente a través de uno de sus líderes, Martín Lutero, él tuvo la habilidad de tomar los principios de la Biblia y convertirlos en valores. Y cuando digo valores, es que estos reformadores, hace 500 años, dieron su vida por ellos. Ese es un valor. Porque pienso en la cuestión militar. En la cuestión militar nos encontramos con jóvenes, con padres que creemos en el defender el país, el defender la democracia, en el amor a la patria. Pero cuando te enlistas y sales a pelear, cuando estás dispuesto a dar tu vida, ya no es solamente un criterio o un principio, ahora es algo que impacta tu conducta. Lo mismo aplica hace 500 años. Hace 500 años estos reformadores tomaron esos principios que estaban distorsionados, los enderezaron y dieron su vida por ellos. Ahora, con esto que estoy explicando, y esa es la razón que hablamos de esto, es porque nosotros en cuestión de la perseverancia o de perseverar hasta el fin, no puede estar basada en nuestra habilidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque si se ponen a pensar, si Cristo nos ha salvado y estamos seguros en sus manos, tenemos una seguridad que nadie nos puede tomar de Él. El apóstol Pablo en Romanos 8 habla acerca de esto, que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo presente, ni lo porvenir nos podrá separar de qué cosa. Del amor de Dios. Entonces, esa es la cuestión. Si tenemos esa seguridad y estos principios nos dan esa certeza, inclusive un tema que podría hablar, lo cual no voy a hacer por cuestión de tiempo, pero podría hablar de la certeza de la segunda venida de Cristo. Mucha gente no piensa que Cristo viene. Muchos cristianos vivimos la vida como si no hay nada después de este mundo. Hacemos nuestros tesoros ¿dónde? En la tierra, no en el cielo. ¿Sí me explicó? En fin, el punto es de hablar de certeza. Esta seguridad o certeza del creyente inició que cuando tuvimos una conversación con Dios en la mesa y nos sentamos a conversar, para yo ser salvo, lo único que yo pude haber traído a la conversación o traje, lo único fue mi pecado. Esa es la salvación del hombre. El hombre no puede traer absolutamente nada más a la mesa para conversar con Dios y ser salvo y empezar esta seguridad, a menos que el hombre lo único que traiga sea su pecado. Entonces, conforme Él nos ha salvado, ahora el perseverar, el vivir como salvo, es la labor o el trabajo del Dios que nos preserva. Lo que no podemos hacer es decir, fui salvo por gracia, pero ahora es por mi tenacidad, porque soy un firstborn, porque mi papá me enseñó, porque los resbalones y descalabros de la vida, ahora no me rindo, y porque soy americano y los estadounidenses no nos rendimos a nadie. ¿Sí me explicó? No puede ser así. Tenemos que entender que la conversación inició con Cristo, continúa con Cristo y termina con... ¿Quién es el punto de la historia? No tiene mucha ciencia esto. Todo se trata de... Sí, y menciono todo esto porque la tendencia de nosotros es decir, yo quiero ser salvo para yo mejorar, para que mis hijos no se rindan, para que tomen las mejores decisiones, para que nos vaya bien, para que sane, para que el trabajo, todo es importante y creo que eso sucede. Y hay un componente humano en esto, pero la base de ello es que Dios es el que trae esa preservación. Una vez más, el punto de aquí es simplemente que tomemos estos principios o estas leyes y las procesemos, las reempaquetemos de tal manera que esto sea el final del producto. Que cuando mi hija o mi hijo tomen sus decisiones
y sean llamados a perseverar, recuerden dónde iniciaron y que quien les da la habilidad de perseverar es el Dios que ha prometido preservarnos. Es el Dios que, así como nos salvó, Él nos da la capacidad de vivir como salvos. Y todo esto es extremadamente importante porque yo todavía recuerdo, tenía como unos 7 años, 8 años, tengo bien presente esto. Así es una mañana que llegó un primo de mi mamá. Llegó de Los Mochis, Sinaloa, a visitarnos. Y lo que me trajo y lo que me regaló a esa edad, estoy hablando de los principios de los 80, me regaló algo que se llama Walkman. ¿Saben lo que es un Walkman? Ustedes, muchachos, tienen que hacerlo Google para que vean fotos. Pero básicamente es un tocacassettes, lo cual tiene audífonos. De tal manera que del Walkman, obviamente avanzamos a la historia donde eventualmente nuestros hijos ya no escuchan música, eventualmente empezaron a ver música. Se llama YouTube, ¿verdad? Y donde ahora nuestros hijos ya no se conforman en ver música o en escuchar música, ahora con sus computadoras y con sus teléfonos ellos hacen música. ¿Qué es el punto? De que así como la música ha sido reempaquetada, cuando pensamos en lo que estamos hablando y pensamos en el legado o en estas experiencias de muchos años de estar aquí, la iglesia es responsable de presentar la música o el evangelio. En sus años fue un Walkman, ahora ¿de qué manera lo estamos presentando hoy en día? En otras palabras, lo que no podemos hacer es perder nuestra generación simplemente porque estamos aferrados a hablarles a nuestros hijos y poner la Biblia en 8 tracks. ¿Saben de qué estoy hablando? 8 tracks. Otra vez, háganlo Google. Muchos no saben de qué estoy hablando cuando digo 8 tracks. ¿Me explico? El problema es simplemente que usamos lenguaje o usamos procesos que simplemente son percibidos irrelevantes para ellos. Ok, entonces, ¿cómo le hacemos con todo esto? Bueno, esta es la manera en que lo vamos a hacer. Tenemos que entender que la Biblia enseña, en el capítulo 145 del libro de Salmos, Él enseña que el reino de Dios, hablando del reino de Dios, o de la persona de Dios, o de su dominio, el reino de Dios es un reino que es para ¿cuánto tiempo? ¿Dios tiene reelecciones? ¿Tiene términos? No, su reino es para siempre, es eterno. Nosotros estamos limitados al concepto de tiempo, por eso celebramos aniversarios, porque no podemos pensar más allá del tiempo. No tenemos la habilidad de pensar fuera del concepto tiempo. Dios es soberano. Dios no usa nuestra cronología. Por eso Pedro, hablando a la iglesia perseguida, en la primera carta del Nuevo Testamento, él dice, porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como... ¿Qué está diciendo Pedro? Pedro le está diciendo a la iglesia de Cristo, el contexto, la realidad de ustedes no tiene ningún sentido, el sufrimiento es intenso y hay cosas que no deberían de suceder, pero el Dios en el que ustedes confían es un Dios que no está limitado al contexto de la vida, es más grande que las experiencias de la vida. Por lo tanto, cuando la vida no tiene sentido, ¿qué es lo que hacemos? Cuando la vida no tiene sentido y nos sentimos o tenemos la tentación a no perseverar, hacemos lo que hicimos al principio. ¿Qué hicimos al principio? ¿Cómo iniciamos la relación con Dios? Poniendo nuestra confianza en Dios. Entonces, ¿qué hacer cuando la vida no tiene sentido? Ponemos nuestra confianza ¿en quién? En Dios otra vez. Y si lo hacemos un hábito, ¿se imaginan? Una vida, un estilo de vida de confianza en Dios, confianza en Dios, confianza en Dios, de tal manera que cuando vengan las pruebas, lo que hacemos es lo que siempre hemos hecho. Una cosa que se dice de Michael Jordan, por ejemplo, el mejor basquetbolista que ha habido en la historia de la humanidad, es de que Michael Jordan, su grandeza, aparte que es un gran atleta, es que Michael Jordan, aquellos que conocen del deporte, dicen, es la persona que expresa y manifestó los fundamentos del deporte como nadie más. ¿Qué implica ello? Que Michael Jordan hacía lo fundamental, fue la base de su grandeza. Entonces, como cristianos, cuando pensamos en esta perseverancia, si el punto al principio era confiar en Dios, por su gracia y su preservación, es lo que hacemos en momentos como estos. Por lo tanto, creemos y confesamos que su reino es por todos los siglos y su señorío, su dominio, es un dominio que
sucede por ciertas generaciones. ¿Por cuántas generaciones? ¿Cuántas generaciones su dominio? Por siempre. Independientemente si nosotros lo reconozcamos como el Señor, independientemente si nos unamos a su reino o sigamos siendo enemigos de su reino, Él gobierna las generaciones. E inclusive uno de los historiadores llamado C.S. Lewis, él dice que en esta vida, todos sin excepción, vamos a servir el señorío de Cristo. Nada más que en esta vida tenemos dos maneras o dos opciones de cómo servir a Cristo. Una es como Judas y otra es como Juan el apóstol amado. Y dice él, yo te recomiendo que escojas la de Juan. Porque Judas no sorprendió a Cristo. Judas fue parte del plan de Dios, nada más que su final fue malo. Entonces, el señorío de Cristo es real. Lo que quiero que pensemos esta mañana, porque eso es lo que quiero que nos llevemos, es cómo le hacemos, porque yo intencionalmente puse un espacio entre la primera oración del versículo 13 con la segunda parte del versículo, porque aparentemente lo que está sucediendo en nuestra generación, cuando no sabemos cómo traer esos principios a convertirlos en valores, cómo tomar la eternalidad de Dios, que es por los siglos, al parecer vemos o percibimos que nuestra generación, cuando ve lo de Vegas, cuando ve las necesidades, las carencias, todo lo que está pasando, muchas veces creemos que Dios reina o que Él es el rey de todos los siglos, excepto nuestra generación, excepto mi condición, excepto mis circunstancias, porque a mí me está pasando algo que nunca antes me había pasado. Por lo tanto, no cuestiono que Él sea el rey, pero como que esta generación Él ha perdido un poquito de control. ¿No se han sentido alguna vez así? ¿No sienten que el mundo en que vivimos se siente de esa manera a veces? De tal manera que nuestro mundo está creciendo en separar el reino de Dios con el señorío de Dios, donde lo creemos en doctrina, pero en la práctica realmente no lo experimentamos. Bueno, eso es lo que necesitamos hacer. Y eso es lo que quiero que piensen conmigo por un momento. Este capítulo del 145 de Salmos, lo que revela tres cosas. Revela el carácter de Dios. No tengo tiempo para leer todo el Salmo, pero si lo pueden leer antes de que vean el juego esta tarde. El carácter de Dios, que tiene que hablarnos de la esencia de Dios. Ya leímos algunos de estos pasajes. El carácter de Dios, la esencia de Dios, el Dios que es justo, el Dios que es amoroso, ya hablamos de esto. Y el otro es su corazón. Cuando pienso en el corazón de Dios, y Dios lo revela a través de este Salmo, pienso en lo que esta semana, y recuerdo cuando Willy me dijo, no sé si fue el lunes o el martes, me dice, hey, pastor, ore por Argentina porque va a jugar en contra de Ecuador, creo, las eliminatorias. Y si Argentina perdía, no calificaba para, ¿qué cosa? El Mundial del próximo año que se va a jugar en Moscú, en Rusia. Entonces, tristemente, nuestro hermoso Estados Unidos de Norteamérica ya pasó a mejor vida. Estados Unidos no va para Rusia, ¿verdad? Ese es el punto, de que estas eliminatorias lo que hacen es que exponen a aquellos que supuestamente o aparentemente tienen las habilidades de competir en el nivel más alto de este deporte a nivel mundial cada 4 años y aquellos que simplemente no califican. Es lo que hacen las eliminatorias. Entonces piensen en términos de que Dios ha expuesto su corazón, y cuando Dios expone su corazón o nos presenta su corazón, inevitablemente el corazón de Dios expone el de nosotros. Y aquí es donde la gente no quiere encararse con Dios, porque la mayoría de la gente queremos mejorar el corazón, pero no queremos exponer la realidad del corazón. ¿Sí ven la diferencia? En otras palabras, lo que nos interesa muchas veces con Dios es que su carácter o su esencia simplemente cambie mi conducta, pero no necesariamente que cambie mi corazón. Entonces, el ser confrontados con el corazón de Dios, lo primero que hace es mostrarnos que hay pecado en nosotros. Que el problema no es que me casé muy joven, o el problema es que me divorcié, o el problema es que tengo un hijo rebelde, o que el problema es... Sí, ese no es el problema. El problema del ser humano está ¿en qué? En el corazón, y lo hemos dicho anteriormente, ¿sí? No es el hecho de que pecamos que nos hace pecadores. Es porque somos pecadores que pecamos. En otras palabras, yo no simplemente soy mentiroso porque he hecho mentiras. Yo he hecho mentiras porque es un problema del carácter, de la esencia del hombre. Dejemos de estar tratando de usar a Dios como alguien que lo único que quiere es modificar nuestra conducta.
¿Necesitamos modificación de conducta? Sí la necesitamos, pero la modificación de la conducta es simplemente que la conducta ahora tiene que reflejar el carácter de Él. Y el carácter o la esencia de Dios fue dada a nosotros a través de un joven carpintero que caminó sobre las tierras polvorientas a través del Medio Oriente hace 2000 años. Su nombre es el carácter de Dios. No tiene mucho misterio esto. Su nombre es Cristo. De tal manera que esta combinación de ambas eventualmente va a reflejar el plan redentor de Dios. Y este plan redentor, que es lo que quiero que pensemos por un momento, es el plan de Dios, en el cual el Señor nos enseña que su reino es eterno. Su reino es eterno porque la Biblia enseña que su eternalidad no está basada en cómo el hombre se comporta o el hombre responde. Dios inicia este plan redentor a través de pactos, a través de una relación en la cual es inmutable, la cual no se rompe, la cual no cambia independientemente que el hombre hace. Por eso creemos que la persona cuando es salva para siempre, no porque el hombre se comporta como salvo todo el tiempo, es porque a Cristo no se le va a ninguno de los que son de Él. ¿Sí me explico? Pero una vez más, aquellos que somos salvos, la perseverancia no es opción, porque si la persona no persevera es que nunca fue salva. O sea, otra vez, no es muy difícil de entender esto, de tal manera que los pactos de Dios están basados en el carácter de Dios. En Génesis 3 es donde encontramos la caída del hombre y Dios viene, ajusta cuentas con la serpiente, te vas a arrastrar el resto de tu vida. La mujer, por desobediencia, ¿qué va a hacer? Con dolores de parto concebirás y ahora estarás bajo el dominio del hombre. Y el hombre, ¿qué le dice? Con el sudor de tu frente, ¿qué va a hacer? Va a tener que labrar la tierra. Y ya que ajusta cuentas con todos, porque Él es un Dios justo, el siguiente versículo, que es el 15 del capítulo 3 de Génesis, le dice esto: la enemistad que hay entre la serpiente, que es la persona de Satanás, y la simiente de la mujer, no la mujer, pero la simiente o el fruto, es que esa enemistad, dice Génesis, que la serpiente va a dañar o va a herir tu calcañar. Pero la simiente de la serpiente, ¿qué le va a hacer a la cabeza de la serpiente? La va a destruir eventualmente. Entonces, aquí están los pactos. Aun cuando te acabas de rebelar en contra mía, voy a proveer la solución. Esa es la misericordia de Dios. Génesis 12, Abraham, Dios, Abraham, te escojo a ti para escoger a muchos. Génesis 15, el Señor lleva a Abraham y le muestra las estrellas en el cielo, la arena en el mar, y le dice: así será tu descendencia. Y Abraham, en el capítulo 15, dice la Biblia que le creyó a Dios y le fue contado fue hecho recto delante de Dios. Todo lo que el hombre necesita para ser recto es confiar en Dios o poner su fe en Dios. En Éxodo 20 encontramos precisamente lo que estamos hablando, que son los 10 mandamientos, la ley de Dios. El pacto que quiero que se lleven esta mañana con ustedes es el pacto que Él anuncia o retoma a través de un profeta que se le conoce como el profeta llorón, el profeta que va a sufrir, el profeta que va a ser expatriado, el profeta que le va a tocar ver y experimentar las miserias más deplorables en la vida de los judíos. Es el profeta Jeremías. Y en el capítulo 31, en esa condición, dice Jeremías a través de la voz de Dios: en estos días voy a anunciar que vienen. No están presentes porque ahorita están exiliados, están expatriados. Ahorita hay una carencia, ahorita hay una devastación, estoy consciente de ello. Pero vienen días en los cuales haré ¿qué cosa? ¿Qué voy a hacer? Algo nuevo, ¿sí? De tal manera que lo voy a hacer con ambos, el reino del norte y el reino del sur. Y este pacto es el pacto que no va a ser como el pacto antiguo, el cual hice con los padres de ustedes, en el cual los padres es que los tomé de la mano, los saqué de Egipto y los llevé. Pero ustedes o sus padres lo invalidaron, este pacto, porque yo fui marido de ustedes. ¿Y qué es lo que hicieron? ¿Cómo se le llama aquello que sucede dentro del matrimonio cuando la persona agarra a alguien más? ¿Adulterio? Ustedes fueron adúlteros, dice el Señor. Entonces el pacto antiguo
el pacto activo no aprendieron a nutrir esa relación, de tal manera que dice, por eso que este pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice Jehová, dice, es el pacto en el cual mi ley estará en su mente y la voy a escribir en su corazón y seré para ellos por Dios y ellos me serán para mí mi pueblo. De tal manera que ya no tendrán que enseñar unos a otros, sino que ahora vean lo que sucede. Ahora nos vamos a encontrar con que yo no solamente escogeré o tendrán acceso todos, ¿sí? Pero observen esto. Ahora en este pacto, no solamente si el pacto antiguo les ayudaba a evitar, les ayudaba a mantenerse en línea. Este pacto no solamente les va a perdonar la maldad, pero ahora les va a mover a una relación más profunda conmigo. Esta mañana, este nuevo pacto es simplemente manifestado en un corazón, ¿qué cosa? En una mente y en un espíritu nuevo. Por favor, escúchenme. Esta nueva experiencia de mente, de corazón y de espíritu no es solamente que la necesitamos como iglesia, y espero que la adoptemos este día. Espero que salgamos de este lugar con una renovación, como dice Pablo en Romanos 12. Espero que nuestro entendimiento sea diferente. Espero que lo que hemos hablado traiga una esperanza en nosotros y veamos la mano de Dios, el amor de Dios, el pacto nuevo. Pero lo más importante que tenemos que entender es que esto que es nuevo, el corazón, la mente, el espíritu, es lo que va a llevar este libro a no solamente verlo como un principio, pero verlo como un valor. No solamente como la eterna palabra de Dios, pero es la palabra de Dios que ahora hace que mi vida se conduzca diferente. Por lo tanto, esa conducta diferente no es solamente un corazón nuevo, no es solamente una mente nueva, no solamente es un espíritu nuevo, pero es literalmente la mente de ¿quién? En otras palabras, no es una mejor versión mía. No es que ahora con mis 44 años de edad, ahora pienso diferente, he entendido diferente. No, es que ahora he adoptado, he abrazado la mente de ¿quién? La mente de Cristo. Ahora lo que siento en mi corazón, ahora siento lo que Cristo sentía. Y eventualmente es que ahora tengo el Espíritu de Cristo en mí. De que en mí existe la habilidad de que ahora no solamente puedo vencer el pecado en Cristo en mí, o no solamente tengo la habilidad de vencer la tentación a ese pecado, pero ahora tengo en mí la habilidad de caminar en la santidad de Cristo. Puedo caminar de tal manera que ahora mi corazón se profundiza a crecer en el corazón de Cristo, en la mente de Cristo y literalmente en este corazón de Cristo. Quiero que se pongan de pie, por favor, porque observen lo que es mi oración esta mañana. Mi oración esta mañana es de que nuestros hijos, de que las generaciones que vienen, vean el reino de Dios por todos los siglos y lo vean en cada una de las generaciones que vienen por delante. Independientemente cómo se vea la situación, cuál sea el mundo, mi oración, y aquí hemos juntado el pasaje otra vez, que volvamos a casar el reino de Dios con el señorío de Dios. Que lo que Dios ha establecido sea manifestado en nuestro diario vivir.